Takama observó en silencio cómo el rostro de Demiyari comenzaba a deformarse, no por heridas físicas, sino por algo infinitamente peor. Sus facciones temblaban, sus ojos se quebraban por dentro, y de sus labios ya no salían palabras, sino sollozos. Lloraba como un niño pequeño, indefenso, reducido a un cascarón vacío por el peso de aquello que su mente ya no podía soportar. Ante esa escena, Takama empezó a sonreír. No era una sonrisa amplia ni exagerada, sino una mueca lenta y cargada de satisfacción, como la de alguien que finalmente contempla una obra terminada. Eso era lo que había querido ver desde el principio. A Demiyari completamente roto. No derrotado en combate, no humillado en poder, sino aniquilado en lo más profundo de su ser. A esas alturas, Demiyari ya no percibía el mundo a su alrededor. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable mientras lágrimas caían sin descanso, mezclándose con gritos ahogados y respiraciones irregulares. Su mente había sido destrozada de manera irreversible. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada rastro de identidad había sido reducido a fragmentos inconexos. El temido Raikon ya no existía. Entonces Takama avanzó. Sin prisa, extendió su mano y rodeó el cuello de Demiyari con una firmeza absoluta. Sus dedos se cerraron lentamente, y el aire comenzó a abandonarlo. Lejos de mostrar ira, Takama habló con una calma perturbadora, convencido de que aquello no era un castigo, sino un acto de misericordia. Para él, aquello era un favor. La muerte era preferible a seguir viviendo en ese estado. Cada segundo que el corazón de Demiyari latía era, en realidad, una prolongación de su sufrimiento. Seguir respirando significaba permanecer atrapado en una miseria eterna, sin redención ni descanso. Mientras la vida se escapaba de su cuerpo, Takama lo sostuvo sin dudar. Porque para alguien que había perdido su mente, su orgullo y su razón de existir, la muerte no era el final, sino la única liberación posible. Entonces Takama apretó con mayor fuerza. El sonido fue seco, brutal, imposible de confundir. Un crujido resonó en el vacío, marcando el instante exacto en el que el cuello de Demiyari se quebró por completo. Su cuerpo quedó inmóvil, sin resistencia alguna, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Así, sin gloria, sin batalla final, sin redención. En ese preciso momento terminó la historia del legendario Demiyari, del ser temido. Del guerrero conocido por el multiverso entero como Raikon. No hubo últimas palabras ni un último grito. Solo un silencio pesado, absoluto, que selló su destino. Aquella entidad que alguna vez fue sinónimo de poder, orgullo y destrucción había desaparecido para siempre, no derrotada por la fuerza sino destruida en su propia mente antes de que su cuerpo dejara de existir. Takama soltó el cuerpo sin emoción alguna. Para él, la obra estaba completa. Raikon había caído, y con su muerte, una era llegaba a su fin. Prince Lang permanecía inmóvil, no por orgullo, ni por frialdad, sino por impotencia absoluta. Sabía que no podía hacer nada. Cada fibra de su ser comprendía que enfrentarse a Takama en ese instante equivalía a una muerte inútil. Ante sus ojos, el cuerpo sin vida de su alumno, aquel al que había entrenado, protegido y guiado, fue arrojado al suelo como si no fuera más que basura. No hubo respeto, no hubo honor. Solo desprecio. El impacto seco del cuerpo contra el suelo resonó en el reino celestial como una sentencia final. Prince Lang apretó los puños. Por primera vez en incontables eras, el líder celestial sintió algo que creía haber dejado atrás. Culpa. Había fallado. Raikon había caído y él no pudo salvarlo. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, una idea cruzó su mente. Una última posibilidad. Un acto extremo, prohibido y peligroso. Prince Lang sabía que no era rival para Takama, pero aún quedaba una carta final. El núcleo celestial. Si lograba entregárselo a Goku, si él conseguía asimilarlo, tal vez solo tal vez el equilibrio podría restaurarse. Era una apuesta desesperada, una esperanza construida sobre el filo del abismo. Sabía que el proceso podía destruir incluso a un ser como Goku, pero no había otra opción. Era su última esperanza. Prince Lang comenzó a canalizar el poder del núcleo, preparando el traslado, concentrando su esencia divina para enviarlo más allá del reino celestial. Cada segundo contaba. Cada latido del cosmos parecía contener la respiración. Pero entonces, Takama lo sintió. Una presión abrumadora se desplegó en el ambiente, sofocando la energía antes de que pudiera liberarse por completo. La mirada de Takama se volvió hacia Prince Lang, cargada de una calma letal. No hizo falta que dijera una palabra. La interferencia era inevitable. El intento de transferir el núcleo celestial fue interrumpido antes de completarse.
Las corrientes divinas se fracturaron, y el espacio mismo tembló bajo el peso de aquella fuerza contenida. Takama no permitiría que esa esperanza existiera. Prince Lang lo entendió en ese instante. La última luz estaba a punto de extinguirse y el destino del multiverso pendía de un hilo. Takama comenzó a reír. Una risa profunda, distorsionada, que resonó en el reino celestial como un eco blasfemo. Sus ojos se clavaron en Prince Lang con una certeza absoluta, casi burlona. ¿De verdad creíste que no lo sabría?, dijo con desprecio. Desde el primer instante supe lo que tramabas. Antes de que Prince Lang pudiera reaccionar, Takama se movió. El golpe fue brutal. Un impacto directo, cargado con una fuerza imposible, que atravesó las defensas celestiales como si no existieran. Prince Lang salió despedido violentamente, su cuerpo rompiendo el espacio a su paso hasta estrellarse contra el suelo sagrado. El reino celestial tembló. La sangre divina manó de su boca mientras intentaba incorporarse, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad real de victoria. Takama avanzó para rematarlo. Pero entonces ocurrió algo que ni siquiera él anticipó. Un golpe combinado impactó de lleno contra su flanco, obligándolo a retroceder por primera vez. La energía liberada era salvaje, infernal y antigua. El aire se volvió denso, cargado de un poder que no pertenecía ni al cielo ni a los mortales. La bestia de los infiernos había llegado. Tengu emergió envuelto en un aura oscura, demoníaca, con una presencia que imponía respeto incluso a entidades divinas. Sus ojos ardían como brasas eternas, y su poder emanaba sin restricción alguna. Y a su lado, Vegeta. Su cuerpo estaba cubierto por una energía distinta, profunda, refinada y peligrosa. El Mystic 4 envolvía su figura, pero aún así, Vegeta lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su ser. Ese poder no era suficiente. Vegeta recordaba perfectamente cómo Goku había reconstruido el universo tras el colapso absoluto. En ese acto, también lo había reconstruido a él. Le había devuelto la existencia, el cuerpo pero no la respuesta. Frente a Takama, incluso su forma más elevada parecía inútil. Fue entonces cuando Piccolo intervino. Ya no era el guerrero de antes. Piccolo había tomado el lugar del Supremo Kaioshin, portando una sabiduría antigua y un poder sagrado que trascendía las razas. Su voz resonó con gravedad cuando le habló a Vegeta, proponiéndole un ritual. Un ritual que exigía un precio absoluto. Vegeta no dudó. Sabía lo que significaba. Sabía lo que perdería. Orgullo, límites, tal vez incluso su propio destino. Pero también comprendía que seguir aferrado a lo que era equivalía a aceptar la derrota. Aceptó perderlo todo, para ganar un poder inimaginable. En ese camino, marcado por la desesperación y la determinación, Vegeta se encontró con Tengu. El demonio lo observó en silencio, entendiendo la magnitud de la situación. Al percibir que Prince Lang, su hermano en esencia, aunque no por sangre, estaba al borde de la muerte, tomó una decisión. Tengu le entregó parte de su propia esencia, no como un favor, no como una alianza, sino como una necesidad. Esa esencia infernal se fusionó con el poder latente de Vegeta, alterando su energía de forma irreversible. El aura del Saiyajin cambió, tornándose más densa, más oscura, más peligrosa. Y justo a tiempo. Porque Tengu apareció ante Prince Lang en el último instante, interponiéndose entre él y Takama, salvándolo de una muerte segura. El impacto que iba a acabar con el líder celestial fue detenido por la presencia infernal de la bestia de los infiernos. El equilibrio había cambiado. Takama volvió a sonreír. Pero esta vez, su sonrisa no era de burla, era de interés. Goku yacía en el suelo, apenas consciente. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y su respiración era pesada, irregular. Apenas podía moverse, pero aún así podía sentirlo. Una presión abrumadora recorría el reino celestial, tan intensa que incluso en su estado debilitado le resultaba imposible ignorarla. Entonces lo vio. Vegeta se mantenía en pie, envuelto en un aura colosal. Su Mystic 4 ya no era el mismo. La energía que lo rodeaba era más profunda, más salvaje, y al mismo tiempo extrañamente controlada. La esencia directa de Tengu fluía a través de él, fusionándose con su orgullo Saiyajin y elevándolo a un nivel que Goku jamás había sentido antes. Por primera vez, Vegeta lo superaba por creces. Goku apretó los dientes, no por envidia, sino por asombro. Comprendió de inmediato que aquel poder no había sido obtenido, esa energía no pertenecía solo al mundo mortal. Mientras tanto, Prince Lang actuaba. Con una frialdad calculada, el celestial liberó un señuelo de ki, una emisión masiva de energía divina, lo suficientemente intensa como para llamar la atención de Takama.
Era una firma perfecta, idéntica a la que usaría para transferir el núcleo celestial. Takama la percibió al instante. Sus ojos se clavaron en aquella concentración de poder y sonrió con desdén, convencido de haber anticipado cada movimiento de Prince Lang. Sin perder tiempo, redirigió su atención hacia el foco del ki, creyendo que el celestial intentaba nuevamente su desesperado plan. Pero era una trampa. Mientras Takama se enfrentaba de lleno contra Vegeta y Tengu, descargando su poder contra ambos guerreros en un choque que hacía temblar el reino celestial, Prince Lang se movía en silencio. Su presencia se desvaneció entre las corrientes divinas, ocultando su verdadera intención incluso de los sentidos más agudos. Takama no lo notó. Cada golpe contra Vegeta y Tengu liberaba ondas de destrucción pura. El Mystic 4 de Vegeta resistía, devolviendo ataques con una ferocidad inédita, mientras la bestia de los infiernos luchaba sin contener su esencia demoníaca. El combate era tan intenso que el espacio mismo comenzaba a resquebrajarse. Y en medio de ese caos, Prince Lang llegó hasta Goku. Se arrodilló junto a él, colocando una mano firme sobre su pecho. La mirada del celestial era grave, cargada de una determinación absoluta. Este es el único camino, dijo en voz baja. No hay marcha atrás. El núcleo celestial comenzó a manifestarse, brillando con una luz pura y antigua. Su energía envolvió a Goku lentamente, buscando sincronizarse con su esencia. Era un acto prohibido, irreversible pero necesario. Mientras Takama seguía luchando, completamente ajeno al verdadero plan, el destino del multiverso comenzaba a inclinarse. Porque si Goku lograba asimilar el núcleo celestial, la balanza del poder cambiaría para siempre,